el Eterno nos ilumine y nos cobije bajo sus alas de amor. La predicación del día de hoy se titula Ver y está basada en el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Hoy vamos a considerar la historia de un hombre que no podía ver con los ojos y sin embargo no significa que no pudiera observar. Es muy interesante que esta historia del hombre que no podía ver con sus ojos está exactamente después, y no es casualidad ni accidental, está exactamente después de la historia de los discípulos que no eran capaces de ver la realidad de Jesús. Aunque Jesús con toda claridad les estaba explicando cuál era su realidad, la verdad, los discípulos no podían ver porque estaban cegados por su idea de un Mesías triunfalista y conquistador y forjador de un imperio. Qué interesante. Fíjense, dice el texto de la Biblia: y llegaron a Jericó. Punto. Y no dice más. Nos hubiera encantado, nos hubiera fascinado saber qué es lo que predicó Jesús en Jericó. Y sin embargo, el texto dice cuando Jesús ya salía de Jericó. O sea, hay una sola frase: y llegaron a Jericó. Iban camino a Jerusalén y llegaron a la ciudad de Jericó. Lo que pasó en Jericó se quedó en Jericó. O sea, no supimos qué pasó. Obviamente Jesús predicó y enseñó. Ahorita les digo por qué. Cuando Jesús ya salía de Jericó, seguido de sus discípulos y de una gran multitud de personas, obviamente de sus discípulos porque ellos vienen siguiendo a Jesús desde más atrás y lo van a acompañar hasta Jerusalén, porque piensan que llegando a Jerusalén Jesús va a hacer algo especial en motivo a la celebración de la fiesta de Pascua. Evidentemente que a todos nosotros ya sabemos que Jesús llegó a Jerusalén en la víspera de la fiesta de Pascua, que era una fiesta familiar, y seguramente los discípulos sabían que algo especial iba a suceder, y sí iba a suceder algo especial. Pero aquí el texto aclara que mucha multitud, dice que una gran multitud de personas seguía a Jesús. Esa gran multitud de personas eran personas que estaban en Jericó, que escucharon a Jesús y que ahora lo siguen. Por eso estoy convencido de que Jesús debió de haber predicado o enseñado y que como resultado de esa enseñanza una gran multitud está siguiendo a Jesús. Pues bien, un ciego que estaba mendigando sentado junto al camino, la expresión da a entender que ya han salido de la ciudad de Jericó y que sobre la carretera, sobre el camino, a la orilla del camino, este hombre estaría sentado en el suelo sobre una especie de cobija y estaría con un botecito, con la mano extendida, pidiendo algo para comer. Pues resulta que este hombre se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, para que no nos confundamos con otro Bartimeo. Escuchando que el que pasaba por el camino era Jesús de Nazaret. O sea, este hombre ciego que no podía ver con los ojos, pudo escuchar que la persona que iba pasando por el camino no era otro que Jesús de Nazaret, y comenzó a gritarle. Fíjense ustedes, la historia que Marcos nos va a relatar tiene detalles que corresponden al relato de una persona que vivió este evento. No sabemos si Marcos, siendo un niño, un adolescente, ¿verdad?, de menos de 18 años, habría estado ahí entre la bola siguiendo a Jesús, o
si Bartimeo es el que cuenta esta historia a Marcos y Marcos la incluye aquí. Pero lo que queda claro es que la forma en la que se relata, a diferencia de otros relatos, que los que son eruditos en estas cosas pueden distinguir estos sutiles cambios de estilo, pero el estilo que tiene esta historia da a entender que quien lo relató lo vivió. Pues bien, el ciego es reconocido por nombre, Bartimeo, y hasta por parentesco, hijo de Timeo. Como si Marcos nos estuviera diciendo, pregúntenle a él o a su papá. Por allí anda en una de las iglesias. Recuerden que Marcos escribe su evangelio para las comunidades de Galilea unos 15 o 20 años después, no menos, sí, unos 10 o 15 años después de los eventos de la vida de Jesús. O sea, Bartimeo todavía andaba por ahí en alguna de las iglesias y seguramente él visitaba algunas de estas. Recuerden que las iglesias en aquella época eran lo que hoy llamaríamos grupos de discipulado o células. No tenían templos, ni tenían la idea de construir templos en aquella época. Eran comunidades que se reunían en una casa, y en una casa se reunían 10, 20 personas cuando mucho. Si era la casa de un hombre rico como el centurión o alguien así, tal vez podrían caber unas 50 personas, pero las congregaciones eran pequeñas. Y sí sabemos por los datos históricos y arqueológicos que algunas personas como Bartimeo, no sabemos que Bartimeo lo hiciera, pero muchas personas acostumbraban visitar las iglesias. O sea, ir de ciudad en ciudad, contactarse con los cristianos y contar su historia, su experiencia con Jesús. Bueno, Bartimeo tiene una experiencia que contarnos. Entonces es muy interesante que Marcos detalla quién es esta persona. Para nosotros da exactamente lo mismo después de 20 siglos, después de más de 2000 años. Pero cuando Marcos escribe su evangelio, poner nombre y apellido es prácticamente decir, pregúntenle a fulanito por allá. Bien. Y entonces este ciego, que no podía ver por los ojos, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, mírame con amor para ayudarme. Traducido literalmente de su original, este era el grito de Bartimeo. No nomás estaba gritando a lo loco ni a lo tonto, no nomás estaba gritando sin sentido, era una frase que él estaba repitiendo una y otra vez. Esta es la idea. Él estaba diciendo, Jesús, hijo de David, mírame con amor para ayudarme. Y lo volví a repetir, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Este ciego que mendigaba a la orilla del camino, a la salida de Jericó, no era cualquier persona. No podemos asegurar si siempre fue ciego o si adquirió, como muchos, ese terrible mal. Por otros datos fuera de la Biblia, sabemos que en aquella región y en muchos lugares, pero más que nada en esa región, había algo que tal vez ustedes lo puedan expresar o lo puedan conocer mejor, pero había algo que hacía que la gente adquiriera la ceguera, o sea, la gente se quedaba ciega, ¿okay? Y a veces a una muy corta edad, en la juventud, llegando a los 25, 30 años, se quedaban ciegos, ¿verdad? No sabemos si Bartimeo nació ciego o si adquirió la enfermedad de la ceguera. No sabemos de qué tipo era su ceguera, hasta dónde era su ceguera, ¿ok? Pero lo importante es que sepamos lo que va a seguir, ¿ok? El hecho es que lo que sí podemos asegurar es que Bartimeo conoce bien a Jesús. Seguro que ha puesto atención a todo lo que de él se decía. Bartimeo no está gritando a lo tonto y a lo loco. Sabe muy bien quién es Jesús. Ha puesto mucha atención a escuchar todo lo que sobre Jesús se dice, y que conste que sobre Jesús se decían muchas cosas buenas y muchas cosas malas, muchas exageraciones negativas y muchas exageraciones positivas. O sea, hay una cantidad enorme de información acerca de Jesús,
pues como pasa hoy en las redes sociales, que no todo lo que está ahí en las redes sociales o todo lo que está en internet es verdad. Tú buscas sobre un tema y aparecen miles de artículos sobre ese tema, ¿verdad? Miles de entradas, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Miles de páginas a las que puedes acceder y pues no sabes qué de todo eso es verdad o mentira, y si son noticias, peor. Bueno, así pasaba con Jesús. Pero Bartimeo sabía quién era Jesús. Fíjense bien. Además de que conoce a Jesús, además conoce las Sagradas Escrituras. Bien porque antes de perder la vista leía asiduamente, o por poner atención a lo que se enseñaba en la sinagoga. El título que le da a Jesús, Hijo de David, y la forma en la que se dirige a Jesús, mírame con amor para ayudarme, demuestran, como lo voy a explicar inmediatamente ahorita, demuestra que Bartimeo conocía muy bien las Sagradas Escrituras, ya sea porque antes de quedarse ciego las leía, o porque aunque estuviera ciego, él ponía mucha atención a lo que se leía en las sinagogas. No se necesita ver para conocer. Por eso dije que Bartimeo no veía con los ojos, pero eso no le impedía conocer. Y los discípulos de los versos anteriores, que sí podían ver con los ojos, no eran capaces de conocer ni a Jesús ni las circunstancias que estaban rodeando a Jesús. Y no iban a ser capaces de que cuando las circunstancias los alcanzaran, pudieran darse cuenta o recordar que Jesús había hablado de todo esto. Todos los discípulos salieron huyendo cuando arrestaron a Jesús. Ningún discípulo andaba por ahí feliz porque se estaba cumpliendo el plan de Jesús. Y cuando los cristianos, cuando los primeros seguidores de Jesús después de la resurrección andan diciendo que desapareció el cuerpo de Jesús de la tumba, nadie creyó en primer lugar que Jesús había resucitado tal y como Jesús lo había dicho. O sea, ¿quién está ciego? ¿Los discípulos o Bartimeo? ¿Verdad que no es tan fácil responder? Bueno, Bartimeo no veía con los ojos. Y por eso te invito a que si tienes pluma y una hojita o tienes tu cuadernito a la mano, si tienes la muy buena costumbre de tomar apuntes, tomar notas, anota esta frase: no se necesita ver para conocer. No se necesita ver para conocer. La gran mayoría de nosotros adquirimos nuestros conocimientos a través de lo que percibimos mayormente con la vista y un poco con los oídos. Y luego el tacto y el olfato, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente es así. Podría suceder que nuestras ideas preconcebidas o nuestros caprichos nos dejen ciegos, incapacitados para ver la realidad. Y bueno, los que andan persiguiendo espejismos, olvídate. Quien persigue espejismos ve oasis en medio del desierto y corre tras ellos, y lo único que hace es internarse más en el desierto y termina muriéndose de sed. Y cualquier otra persona le puede decir: ahí no hay un espejismo, no hay nada, es puro desierto, pura arena. Pero esa persona, como está obsesionada con su espejismo, lo va a seguir. Estamos en una época en la que la realidad ha chocado de frente con nosotros, o nosotros de frente con la realidad. Y muchos de nuestros espejismos se han venido abajo. Ahora resulta que mucho de lo que nosotros creíamos que era verdadero es mentira. Que mucha de esa aparente felicidad y éxito que tanto se jactaban los medios, la televisión, el cine y todo, resulta que era mentira. Resulta que nuestro mundo de felicidad era una mentira. Como se los dije el otro día, hasta lo que comemos es mentira. Hasta eso. Y sin embargo, ahora existe una terrible tentación de que, obsesionados por regresar a un pasado que ya no volverá,
algunos empiecen a perseguir espejismos y empiecen a ver una normalidad donde no existe nada. Nada. Pero regresemos con Bartimeo. Lo cierto es que el título, Hijo de David, no hace referencia a la ascendencia de Jesús. O sea, no está diciendo Bartimeo que Jesús desciende de David, como si conociera su árbol genealógico. No, no es eso. Es en realidad un título asignado al Mesías. Es un título que se utiliza principalmente en los salmos, pero también en los profetas, para referirse al Mesías. Ahora bien, Bartimeo, por todo lo que ha escuchado de Jesús y como resultado de sus propias reflexiones, ha llegado a la convicción de que ese personaje del que tanto se habla en las Sagradas Escrituras es Jesús de Nazaret, el que ahora pasa por allí. El que ahora pasa por allí. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, Herodes lo puso en la cárcel, pero permitía que tuviera visitas. Entonces los discípulos de Juan el Bautista lo vienen a visitar, le llevan comida, ropa, a consolarlo, ¿verdad? Y Juan el Bautista les dice: quiero que vayan a buscar a Jesús y le pregunten si es él el Mesías o si no lo es. Ya tocamos el tema y lo voy a tocar aquí muy brevemente. Es posible que Juan el Bautista tenga dudas. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, está absolutamente seguro que Jesús es el Mesías. Y Juan el Bautista está seguro que él, o sea Juan, es el enviado a abrir camino, predicando el mensaje de arrepentimiento, de conversión, porque ya viene el Mesías. O sea, Juan el Bautista estaba perfectamente ubicado en la línea de los profetas, sabía cuál era su lugar, pero después dudó. Y la duda vino de su entorno. La gente a su alrededor seguramente empezó a hablarle de que si Jesús era el Mesías, entonces era un líder político militar que los liberaría de Roma. Y cuando Juan el Bautista termina en la cárcel, tal vez sus discípulos le decían: no te preocupes, Jesús es poderoso, ¿verdad? Y como es el Mesías, seguramente va a venir con un ejército a invadir el palacio de Herodes y te va a liberar. Y cuando no sucedió, sus propios discípulos seguramente empezaron a reprocharle a Juan el Bautista la actitud de Jesús. Y entonces Juan tuvo dudas. Tú puedes tener una certeza absoluta. ¿Se acuerdan de certeza a los 12 años? Tú puedes tener una certeza absoluta acerca de tus convicciones. Pero si empiezas a escuchar a la gente del mundo, a la gente que no tiene comunión con Yahvé, te pueden distraer y te pueden hacer que pongas tu mirada, que desvíes tu mirada hacia esos espejismos y entonces pongas en duda tus certezas, tus convicciones. Así le pasó por lo menos a Juan el Bautista. Su convicción firme acerca de Jesús se veía moverse. Ahora bien, es cierto, Juan el Bautista tiene dudas, pero hace lo correcto. Le pregunta directamente a Jesús. Igual tú, a tus 12 años, a tus 8 años, a tus 17 años, puedes tener una convicción muy firme acerca de quién eres en relación con el Eterno. Puedes tener una convicción, a lo mejor no lo sabes explicar con palabras, a lo mejor no te sabes dar a entender, pero tienes una idea fundamental. Y sin embargo, las presiones, las etiquetas del mundo, claro que nos mueven el tapete, porque el mundo piensa que nosotros tenemos que ser igual a ellos y que tenemos que actuar igual que ellos y que tenemos que estar llenos de incertidumbre y de miedo ante el futuro y que tenemos que hacer todo lo posible por regresar a la normalidad y que tenemos que correr tras espejismos y que tenemos que dedicarnos a gastar y a consumir como lo hace todo el mundo. Y que no debemos estar cuestionando de dónde viene la comida que nos comemos, ¿verdad? Y que debemos comer comida rápida porque eso es lo que está de moda, ¿verdad? No. Nosotros tenemos una forma de pensar diferente. Nosotros recibimos instrucciones del Eterno y a Él debemos preguntarle. Y cuando hay dudas
cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, es a Jesús a quien debemos preguntarle. Eso hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista manda a sus discípulos van con Jesús y Jesús les responde, ¿verdad? Díganle a Juan lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? Esto, no me voy a extender mucho ahorita. Pero básicamente lo que Jesús hizo fue citar un texto del libro de Isaías, básicamente. Muchos tal vez no lo alcanzamos a percibir porque no somos expertos en el libro de Isaías, ¿verdad? No nos lo enseñaban de niños como se los enseñaban a los judíos. Entonces y aún a los judíos no les enseñaban todo el libro de Isaías. Pero bueno, el punto es que cuando los discípulos regresan y le dan la noticia a Juan, en aquella época había la costumbre de que cuando te mandaban con un recado, tú repetías el recado al pie de la letra, o sea, de memoria. ¿Okay? Todavía muchos de los que me están viendo a través de esta predicación recordarán cuando éramos niños que nos mandaban con un recado y a ver, ¿qué le vas a decir a tu tía? No, pues le voy a decir esto, el otro, ¿ok? Y hacían que nos lo aprendiéramos de memoria y nos enseñaban a dar los recados tal y como fueron entregados. Entonces estos discípulos repitieron palabra por palabra lo que Jesús les había dicho. Se lo aprendían de memoria. Cuando Juan el Bautista escucha lo que Jesús le mandó decir, Juan el Bautista podía recordar que era una cita del libro de Isaías y por lo tanto Juan el Bautista podía descansar en el sentido de que aunque las circunstancias parecieran adversas y aunque la opinión generalizada de todo el mundo fuera en una dirección, Juan podía estar convencido de que Jesús era el Mesías por la dirección hacia donde iba Jesús con respecto a las Sagradas Escrituras. Lo mismo está pasando con Bartimeo. Bartimeo no puede ver con sus ojos, y sigo insistiendo con los ojos. Suena a broma y seguramente algunos se están riendo a carcajadas, ¿verdad? El pastor, pues ni modo que vea con las orejas, pero el punto es exactamente ese. No las orejas. El punto es que aunque Bartimeo no puede ver con los ojos, es capaz de utilizar sus otros sentidos para poder filtrar todo lo que escucha de Jesús y decir, estas son exageraciones, estas son mentiras, esto lo están diciendo porque le tienen envidia, y poder relacionar lo que escucha de Jesús con las Sagradas Escrituras que él conoce. Y cuando comparó a Jesús con las Sagradas Escrituras, ¿cuál fue su conclusión? Jesús es el hijo de David. Obviamente David tuvo muchos hijos, pero el hijo de David era un término que se utilizaba desde la época del libro de los Reyes, desde la época del libro de Samuel, pero era un título que se utilizaba para designar a un descendiente de David que sería el enviado de Dios, el Mesías. Los profetas se encargarían de aclarar que el ministerio, que el propósito, que la función de este enviado de Dios, de este Mesías, era liberarnos de nuestros pecados, no formar un imperio mundial. Así que Bartimeo, cuando le dice a Jesús, hijo de David, tiene una convicción muy firme de quién es Jesús. Título que en oídos de muchos discípulos de Jesús podría parecer que está reconociendo Bartimeo a Jesús como el futuro rey de Israel. Por supuesto, se puede prestar a confusión, claro que sí. Quien no entienda bien las Escrituras, que al parecer eran muchos en la época de Jesús, quien no entienda bien las Escrituras, pensará que el título Hijo de David significa que Jesús es el heredero legítimo al trono de Israel y por lo tanto el rey de Israel y el emperador del mundo. O sea, la misma frase se puede entender de una o de otra manera. Cuando tú y yo vemos las noticias y las comparamos con lo que sabemos de las Escrituras, podemos tener mucha claridad acerca de qué es lo que está pasando y hacia dónde va nuestra sociedad. Pero igual,
Personas que no sepan usar bien las escrituras pueden manipular las escrituras para hacer decir cosas que Dios nunca estaba diciendo y para meternos en situaciones que no son la palabra divina. Pero sigamos adelante. ¿Dónde vamos? Pero en nuestras traducciones, la tercera frase, la frase de Bartimeo era Jesús, Hijo de David, y ahora estamos en la tercera. Mírame con amor para ayudarme. Voy a explicar esta frase. Mírame con amor para ayudarme. En nuestras traducciones, Reina Valera 60 o la que estés usando, que supongo que la tienes ahí al lado, ¿verdad? En nuestras traducciones leemos ten misericordia de mí o ten compasión de mí. Casi siempre lo traducen así: ten misericordia de mí o ten compasión de mí. Yo no sé ustedes, pero esa frase ten compasión de mí o ten misericordia de mí me suena a que Jesús lo voltea a ver y diga: ay, pobrecito, mira nada más, no puede ver con los ojos y mira la ropa que trae, pobrecito, voy a darle una moneda. A mí me suena a eso, compasión. O sea, fíjate la situación, compasión, siente lo que él siente. Misericordia, o sea, que te mueva algo dentro de ti. Pero, en su origen hebreo, porque aunque está escrito en griego el Nuevo Testamento, Bartimeo no habló en griego, él hablaba en arameo, ¿verdad? Y el arameo deriva del hebreo. Bueno, en su origen hebreo, el sentido de esta expresión es el de mírame con amor para ayudarme. ¿Cuánto hemos perdido del significado original por una traducción superficial? Mírame con amor para ayudarme. Esa es la expresión correcta y la traducción correcta de lo que Bartimeo estaba diciendo. Y es muy interesante que Bartimeo está utilizando el verbo mirar. El verbo mirar, que es lo que se supone que hacemos con los ojos. Porque luego está tu hijo leyendo un libro y le preguntas: oye, ¿qué estás leyendo? Y voltea el chamaco a ver el libro. Pues si lo estás leyendo, ¿cómo volteas otra vez? Ay, pues no sé, no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas si lo acabas, estás leyéndolo? Pero así pasa, hay gente que se supone que está viendo algo, pero pues creo que no. Qué interesante que Bartimeo utilice el verbo mírame, en su original hebreo. ¿Cuánto hemos perdido? Ahora que tú y yo estamos estudiando los Salmos y que tenemos oportunidad de ver el significado de las palabras en hebreo, nos damos cuenta de cuánto hemos perdido del original, de la expresión original. Yo no sé por qué no se traduce tal cual. Es una expresión extremadamente hermosa, llena de amor, llena de ternura. Mírame con amor. No solamente es mírame, no le dijo mírame la condición en la que estoy o mírame cómo sufro. No, mírame con amor para ayudarme. Y que curiosamente es la frase, porque de hecho no la inventó Bartimeo, o sea, Bartimeo no inventó esta frase. De hecho es la frase que un súbdito diría al rey o a su amo, pidiéndole su favor. Y pongan mucha atención que en el libro de los Salmos se usa continuamente para dirigirse a Yahvé. O sea, Bartimeo se dirige a Jesús como el salmista se dirige a Yahvé. Por eso les digo que Bartimeo conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Bartimeo escuchaba la lectura de los Salmos. Y no en una mala traducción como nosotros, la escuchaba en su idioma original. Y él entendía este significado.
Tal vez lo explicó algún rabino, tal vez no. Tal vez él reflexionó en por qué se utilizan estas frases para dirigirse a Yahvé. Y ahora que Bartimeo sabe, conoce, aunque no lo ve con sus ojos, pero conoce que Jesús está pasando, él en 3 frases sencillas vuelca, lanza toda su fe, su convicción, su certeza, sus conclusiones, el resultado de su reflexión. Jesús, el verdadero Mesías, mírame con amor para ayudarme. Bartimeo se identificó con los salmos, así como tú te has identificado y como yo me he identificado con los salmos que hemos leído, y más de 2 o 3 frases de los salmos las has hecho tuyas. Hay frases de los salmos que después de 2 o 3 sermones, después de haberla predicado, después de haberla entendido, las has hecho tuyas y las usas para dirigirte a Yahvé. Muchos de nosotros utilizamos la frase Shaddai Raham. Raham significa ternura, la ternura de Shaddai. Y lo usamos casi como un saludo, Shaddai Raham. O sea, que la ternura de Shaddai se manifieste en tu vida. Esa ternura maternal, eso es Raham. Es la ternura maternal con la que Yahvé nos envuelve con sus alas. Como la gallina que envuelve con sus alas a sus pollitos, diría Jesús. Hablo del Salmo 91. Y esa es la frase que utiliza Bartimeo. Bartimeo conoce las Escrituras y cuando tiene oportunidad las usa. ¿Quién conoce y quién no conoce? Sigo leyendo el texto de Marcos. Muchos lo regañaban para que se callara. Oye, cállate, ¿cómo andas diciendo eso? No molestes al maestro y todo. ¿Por qué lo callan? Si ya saben que Jesús hace milagros, que Jesús puede devolverle la vista al ciego, ¿por qué lo callan? ¿Por qué esa actitud? ¿No les gusta la forma en la que Bartimeo se dirige a Jesús? ¿O sienten envidia de que ese ciego esté diciendo cosas que ellos debieron haberle dicho a Jesús y no se las dicen? ¿Qué es lo que mueve a esta gente a gritarle y a regañar a este ciego que está clamando a Jesús por ayuda? ¿Envidia? ¿O qué? Dejo abierta la pregunta. Pero el ciego alzaba aún más la voz diciendo: Hijo de David, mírame con amor para ayudarme. O sea, repetía, parecía disco rayado. En la época en la que había estos discos de acetato y que se rayaban porque les ponían una aguja. Luego les explico a las nuevas generaciones cómo funcionaba esto. Entonces, ahora con sus MP3, que creo que ya ni MP3 usan ustedes, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Bartimeo no se cayó, o sea, de guardar silencio, porque la gente lo estuviera regañando. La gente se opuso, y no 1 o 2, dice que eran muchos, se oponían a Bartimeo. ¡Cállate! ¡Deja de hablar! Y él estaba tan seguro de que Jesús podía operar en él un milagro que a él no le importó. ¡Qué gran lección! Porque Bartimeo, con sus limitaciones, no se dejó limitar. Y mucha gente sin esas limitaciones físicas se deja limitar por cualquier tipo. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, Jesús te está llamando. Pero qué. No puedo decirlo porque hay niños y niñas mirando. Primero la gente regaña a Bartimeo. Y cuando Jesús se para, o sea, frena y dice: llámenlo, ahí van ¿cómo les digo para que lo pueda poner en internet? Ahí va esta gente corriendo por Bartimeo. Ven, y hasta le dicen: ánimo, levántate, Jesús te está llamando. Pues si hace 1 segundo, hace 2 segundos estaban regañando a Bartimeo. Es la misma gente. No más que como ahora Jesús ya ha dado una orden,
Todos quieren quedar bien con Jesús y ahora hasta le dan ánimos al cieguito. Creo que se le dice hipocresía por no decir más. Aquí queda reflejada de una manera muy vívida, muy clara, una de las realidades o varias de las realidades humanas. Los seres humanos son crueles. Son crueles. Y los seres humanos les gusta acomodarse a la situación. Si la corriente de la opinión pública, no la corriente aquella, ¿verdad? Si la corriente va en esa dirección, entonces todos vamos en esa dirección. No es que sí sirve. Si la corriente va en otra dirección, no sirve. Fíjense, qué interesantes reacciones. Pero Bartimeo perseveró en llamar a Jesús. No se dejó intimidar por la insensible multitud que intentaba callarlo. No se desanimó. Nada importaba. Solo ser escuchado por Jesús. En ese momento, para Bartimeo, no le importaba nada ni nadie. Fíjate bien, anótalo. Anótalo, tú que traes pluma. Y si no, pide prestada una. No le importaba nada ni nadie. Así escriben. No le importaba nada ni nadie. Solo que Jesús lo escuchara. Eso es lo único que importa. Escuchar a Jesús y que Jesús nos escuche. Nosotros, ante cualquier burla, ponga atención, ante cualquier burla, ante cualquier ataque, ante cualquier crítica y ante cualquier obstáculo, nos desanimamos y ya no queremos insistir en llamar al único que puede rescatarnos de nuestra ceguera. Ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo de tarea. Cualquier pretexto es bueno para dejar de orar, para dejar de cantar a Yahvé, para dejar de congregarnos cuando nos congregábamos, para dejar de ir a nuestro grupo de discipulado cuando había grupos de discipulado. Cualquier pretexto es bueno. Bartimeo, que no ve, sí ve. Dice el texto de la Biblia. El ciego, qué interesante que no le puso Bartimeo, el ciego no es casual ni accidental. Marcos nos quiere recordar que se supone que Bartimeo es el ciego. Se supone. El ciego se quitó su capa y la arrojó. Dio un salto y vino hacia Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Pero vean, usen su imaginación. Bartimeo está sentado sobre un tapete, una alfombra, algo, ¿verdad? Y está cubierto con su capa. Su capa es como una cobija que ellos usan, ¿verdad? Es parte de sus prendas indispensables. Y entonces viene la gente y le dice: ánimo, levántate, Jesús te llama. Este hombre está ciego. Se quita la capa, ¿verdad? No vaya a ser que le pase como... ¿Vieron esa película de dibujos animados en la que los héroes usan capas y por las capas les pasan accidentes? Yo creo que pensó, ¿verdad? No me vaya a pasar algo, ¿verdad? Y se quita la capa. Se quita la capa, se levanta de un brinco. Dice que dio un salto y vino hacia Jesús. ¿Tú no que estás ciego? Fíjense, reacciones espontáneas, entusiastas, jubilosas, esperanzadoras, que nos hacen reflexionar en que muy probablemente el que relató originalmente este evento fue el propio Bartimeo. Yo sí me imagino a Bartimeo, después de esta experiencia, viajando por toda Galilea, por todo el territorio que recorrió Jesús, yendo de pueblo en pueblo. Y llegaba a un pueblo y preguntaba por los por los cristianos, ¿verdad? Se reúnen en tal casa, ¿verdad? En la casa de la hermana fulanita, ¿verdad? Y entraba a esa casa, ¿verdad? Se presentaba
y si le daban oportunidad, entonces él contaba su historia, y de seguro él la contaba con toda esa pasión, con toda esa emoción de decir, es que en ese momento cuando me dijeron que Jesús me mandó llamar, yo sentí, yo experimenté un gozo, una pasión, una fuerza vital dentro de mí, que simplemente tuve que brincar y correr hacia Jesús. Y lo ha de haber contado con ese ánimo, con esa pasión, que la gente estaría, los 20, 30 personas, las 10, 8 personas que estuvieran ahí reunidas, estarían anonadadas, embelesadas, escuchándolo, ¿verdad? Y más de un invitado que estuviera ahí hubiera dicho, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero creer en Jesús. Y algunos de los que me están escuchando en este día, algunos de los que me están escuchando en este momento pueden recordar ese día glorioso y maravilloso en que realmente percibieron con toda claridad que Jesús los estaba llamando, que Jesús les estaba diciendo, ven para que seas salvo, ven para que te liberes de tus pecados, ven para que experimentes el perdón o la dicha de la salvación o lo que sea. Y tú experimentaste esa fuerza de vida dentro de ti, que surgía de muy dentro de ti y subía y te hacía cantar y festejar. Tú eras de los que cantabas con gozo, con gratitud, y hasta aplaudías, y luego la gente te empezaba a criticar. Ahora la hermana que no es iglesia pentecostés, saludos a nuestros hermanos pentecosteses que están viendo esto. Al final ustedes tenían razón. Cantar con gusto, con alegría, con pandero, con danza, con lo que sea. Y nos acallaban. ¡Ey, no aplaude, hermana! No, aquí no se aplaude. ¿Por qué no? Pues porque no. O sea, nomás. Fíjate, a Bartimeo no lo callaron. No lo pudieron callar. A nosotros sí. Ay, es que me da pena. Ay, es que el otro día yo estaba cantando Los carros de Faraón y la hermana de allá me vio así feo, y ya desde entonces ya no, porque yo estaba acá danzando y todo. ¿Y qué que te vea feo? ¿A quién le cantas? ¿A la hermana o a Jesús? Bueno, ya no está la hermana ni el hermano. Ya estás delante de Jesús. Tú te encierras en tu recámara, pones tus videos, ¿verdad? Y te pones a cantar allí, y a lo mejor ya hasta tienes tu pandero y estás ahí cantando, ¿verdad? Y los demás de la casa dicen, es un momento de locura, o sea, ya la perdimos, ya. Y tú estás cantando a Jesús. Bartimeo tuvo esa experiencia de pura pasión, de entrega. Saber que Jesús lo estaba llamando. Saber que Jesús había escuchado su oración. Saber que Jesús había escuchado su plegaria. Bartimeo tomó la frase que se utiliza en los salmos para las plegarias, para las oraciones, para hablar con Dios. Si ves la profundidad de esto, yo no la vi hace rato, ahorita la estoy viendo y ya me está cayendo el 20. Bartimeo utiliza una frase que en los salmos se utiliza para dirigirse a Yahvé, y Bartimeo la utiliza para dirigirse a Jesús. ¿Acaso Bartimeo cree que Jesús es Dios? Bueno, intelectualmente, conscientemente, yo creo que no, porque sería una herejía, más para un judío. Pero muy dentro de él, espiritualmente, inconscientemente, algo le decía que Jesús era digno de ser llamado Dios. Y Bartimeo se dirigió a Jesús como los salmos se dirigen a Dios. Y tú sabes de lo que te hablo. Que a lo mejor tú no puedes explicar lo que tú piensas y sientes con palabras. No te alcanzan las palabras. Pero tú tienes esa convicción. Tú tienes esa convicción. Es que yo fui a un servicio de adoración de paz divina cuando se reunían allá en aquel salón, ¿verdad? Y yo me senté en la silla casi de hasta atrás porque me llevaron ahí a rastras o con engaño, me prometieron que después me iban a llevar a comer y ni me llevaron a comer, ¿verdad? Pero bueno, y fui y me senté y ahí estaba yo mal encarada, ¿verdad? O mal encarado, ¿verdad? Y de repente la predicación yo sentí como si, no el pastor porque ni lo conocía, sino yo sentí, además estaba re loco, ¿verdad? No, yo sentí como que era Dios que me estaba hablando a mí, yo sentí ese toque divino. Y tú se lo explicas a tus familiares y amigos y se ríen y te dicen, era el clima, estabas exactamente abajo del clima, estaba dando el clima,
Por eso sentías como airecito frío, pues es el clima. O no es que yo sentía algo aquí adentro, pues era hambre. O sea, la gente no sabe, no te va a entender, ni se los expliques. Tú no tienes las palabras, pero hay una convicción muy profunda dentro de ti que te dice que Jesús te habló, que Jesús te llamó. Y hay cosas que tú sabes, que tú dices, no, es que en tal predicación Dios me habló y me dijo algo muy, muy cierto. Y mira, después en las noticias resultó que sí es cierto. 3 meses después, pero resultó que es cierto. Es más, ¿te ha pasado, sí o no? ¿Te ha pasado que ves las noticias y te quedas, oye, ¿por qué no me sorprende esta noticia? Hace como 3 meses que yo ya sabía que esto iba a pasar, y no te cree la gente, no te cree. ¿Cómo crees? Y hasta les pones el video y la gente dice, no, pues yo no veo que el pastor diga eso. Y tú te quedas, ¿cómo no? Pues si yo vi que lo dijo. ¿Qué pasó? Pues es que no lo dijo el pastor. Fue Jesús quien te lo dijo. Y te lo dijo para que te des cuenta que Él nos está diciendo por adelantado lo que está pasando. Para que tú estés tranquila, estés tranquilo. La capa era una de las prendas más útiles y valiosas para los pobres de la época. Era su impermeable, su cobija, su mantel. Pues en un acto innecesario, porque no necesitaba hacerlo, pero en un acto innecesario se la quita y la arroja como símbolo de libertad. Que nada me estorbe para llegar a Jesús. Que nada me estorbe para llegar a Jesús. En nuestra época, ¿cuántas cosas nos estorban para llegar a Jesús? Es que a la hora del discipulado es la hora de mi programa. Es que yo a esa hora no puedo. Es que yo esto, es que yo el otro. Bartimeo, ciego, abandona su capa. Que nada me impida correr hacia Jesús. Que nada ni nadie te impida escuchar la palabra de Jesús. El salto es expresión de valentía, porque al no poder ver con los ojos, la prudencia dicta levantarse con cuidado, despacito. Pero no, qué prudencia ni qué nada. Lo hace de un salto, porque urge llegar hasta donde está Jesús. No se puede dejar pasar esta oportunidad. Y a ciegas se acerca a Jesús. ¿Te imaginas un hombre ciego que se levanta de un brinco y corre hacia Jesús, siguiendo qué? Pues por puro oído, ¿verdad? Por ahí oí la voz de Jesús, yo me voy derecho. A ciegas, pero llego a Jesús. Y si Bartimeo de un salto estaba dispuesto a ciegas llegar hasta Jesús, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podríamos? ¿Por qué nosotros no podríamos escuchar a Jesús? ¿Por qué nosotros no podríamos venir a Jesús? Ni su capa, ni la gente envidiosa, ni su ceguera eran impedimento para que Bartimeo fuera al encuentro de Jesús. Conste que ahora la predicación dominical la puedes escuchar el domingo a las 11 de la mañana, aquí todos congregados, virtualmente pero congregados, o la puedes escuchar a las 12 del día. Ya los caché que algunos de ustedes la escuchan a las 12 del día, no a las 11. O a las 2 de la tarde, algunos la escuchan a las 4. O si la pones a las 3 de la mañana, porque creo que algunos siguen viendo los videos a las 3 de la mañana. Está bien, a la hora que quieras. Pero nada debe impedirte que busques a Jesús. El de Bartimeo, es un testimonio elocuente de una realidad apasionada que se convierte en símbolo para nosotros de lo que debería de ser nuestra respuesta a la invitación de Jesús. La invitación que Jesús nos hace para escucharle debería ser respondida con la misma pasión con la que respondió el que dice que no podía ver. Tal vez no podía ver con sus ojos, pero no era pretexto. Para él
No la ay, me gustaría ir al discipulado, pero es que soy ciego. No puedo ver. No hay quien me lleve. No hay quien me lleve. ¿Quieres encontrar a Jesús? No hay pretexto. No hay pretexto. Nada debe detenernos. Anótalo. Nada debe detenernos. No sea que en un futuro cercano resulte más difícil escuchar una predicación de la palabra divina. Pero para ti y para mí, nada debe detenernos. Deberíamos ser capaces de aventar todo lo que nos estorba. No avientes a que está al lado tuyo, ya te vi que ya lo quieres aventar. No. Pero deberíamos de ser capaces de aventar todo lo que nos estorba y de un salto levantarnos para venir a escuchar el mensaje de Jesús, que de seguro nos hará ver, liberándonos de nuestra ceguera. Vamos al estudio bíblico. Amén. Vamos al estudio bíblico. Vamos a perseverar en el estudio bíblico para ver, para poder ver. El ciego respondió: mi querido maestro divino. Fíjate cómo lo llama. ¿Quién de sus discípulos le... Bueno, ni aquel par de discípulos de la historia pasada, ¿se acuerdan? El par de discípulos de la historia pasada, o sea, de la predicación del domingo pasado, que le piden a Jesús, ¿verdad? Uno a la izquierda, otro a la derecha, cuando comiences a gobernar el imperio galáctico y controlemos la estrella, la muerte y todo, ¿verdad? ¿A poco le dijeron así? Mi querido maestro divino. ¿Quién llamaba así a Jesús? ¿Quién lo llamaba así? Pedro, Juan, Santiago, los demás apóstoles debieron haber sentido en este momento una profunda envidia. Oye, ¿por qué nosotros nunca le llamamos así a Jesús? Le han de verdad un codazo ahí a Juan. No, que tú eres el discípulo amado. ¿Nunca le has llamado así a Jesús? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que este ciego que no puede ver con los ojos le dice a Jesús: mi querido maestro divino? Bueno, traducido literal, porque otra vez la traducción nos traiciona. Nos roban más de la mitad del mensaje de la Biblia. O sea, lo que está en la Biblia es mensaje de Dios, no me malentiendan. Lo que está en la Biblia es el mensaje del Eterno. Pero hay como 2/3 partes más. Es el triple de lo que está, de lo que tú lees en español. Bueno, es el triple si lo leyéramos en su idioma original. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quiero recobrar la vista. La palabra que dijo Bartimeo fue Raboní, título que Marcos conserva dada su especial significación. O sea, Marcos no tradujo a griego, sino dejó la palabra Raboní. Bartimeo llama así a Jesús. También lo hará, ¿quién creen? María Magdalena en el Evangelio de Juan. Es la misma palabra, el mismo título que usará María Magdalena en el Evangelio de Juan. ¿Y quién cree? Nadie más en todo el Nuevo Testamento. Registrado, escrito, solo Bartimeo y María Magdalena le llaman a Jesús Raboní. Los expertos han concluido que Rabí es el título dado a los maestros de la sinagoga y que Raboní es exclusivo para dirigirse a Yahvé como maestro, pero que además, es lo fascinante del idioma hebreo, además lleva un matiz de profundo cariño. Acuérdense que el hebreo es extremadamente específico y muy elocuente en sus expresiones. Por eso, atendiendo a estos dos aspectos, hemos traducido, interpretando, mi querido maestro
divino. Así deberíamos llamarle a Jesús. Mi querido Maestro divino. Vaya título para Jesús. Bartimeo no ve, pero ama a Jesús. Y Jesús ama a Jesús y lo admira. En este título está la convicción de Bartimeo para él. Para él, Jesús es su amado Dios. Contestada la pregunta, para Bartimeo, ¿Jesús es Dios? Al decirle Raboní, Bartimeo está diciendo una herejía en oídos de los fariseos. Raboní es el título que se le da a Yahvé. ¿Cómo se lo dices a Jesús? Para Bartimeo, Jesús es Dios. ¿Lo razonó? Tal vez sí, tal vez no. Pero desde lo profundo de su ser, él estaba absolutamente seguro con respecto a Dios. Esa certeza tú también la tienes, solo que a veces te distraes con muchas cosas. Pregunto, ¿realmente estaba ciego? Sin ver, podía ver mejor que los 12. Los 12 veían en Jesús a un líder militar. Bartimeo veía en Jesús al Maestro divino. ¿Quién estaba ciego? ¿Quién realmente conoce a Jesús? ¿Quién realmente conoce a Jesús? Jesús le dijo, fíjate lo que Jesús le dice, puedes irte, por tu confianza ya has sido sanado. Por tu confianza ya has sido sanado. El hecho de que Jesús utilice la frase ya has sido sanado hace sospechar de que Bartimeo no nació ciego y de que en algún momento él adquirió una enfermedad que lo dejó ciego y ahora ha quedado sano. Jesús no le puso lodo en los ojos, no lo tocó, no hizo nada. Es más, Jesús atribuye la sanidad a la confianza de Bartimeo, no a algo que haya hecho Jesús. Por supuesto que Jesús lo sanó, por supuesto. Pero Jesús quiere dejar claro que el único responsable de esa sanidad es él mismo, Bartimeo. Bartimeo, es que tú ya ves. Casi le dice, antes de que te devolviera yo la vista, tú ya veías. Y esta bola de discípulos que me siguen ciegos. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir. ¡Qué fascinante! Yo creo que cuando Bartimeo le estaba diciendo Raboní, Bartimeo se quedó, caray, como que me está regresando la vista. Pues como que te está regresando la vista, exactamente. En aquel mismo instante, palabra griega que quiere enfatizar un evento instantáneo en ese momento. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y se fue. Jesús le dijo que se fuera. ¿Qué hizo? Y siguió a Jesús por el camino. La frase es indicativa no de que Bartimeo siguió a Jesús por ese caminito que va de Jericó a Jerusalén, no, sino de que a partir de ese día Bartimeo va a seguir a Jesús por el camino de la vida. Salmo 25, el camino trazado por Dios. Lo siguió el resto de su vida. Y si Jesús nos dijera en un grupo de discipulado, lo que ustedes están pidiendo ya les ha sido dado, ya no vengan al discipulado. A lo mejor la mitad de nosotros, pues ya no vengo. Jesús dijo que ya no viniéramos. Fíjate, Jesús le dijo a Bartimeo, ¿puedes irte? No, ¿cuál irme? Tengo muy claro lo que quiero hacer. Tengo muy claro lo que debo de hacer. Yo debo compartirles la palabra divina todos los días de mi vida y hasta el último día de mi vida. Yo debo de estudiar las escrituras y lo que
saque de ese estudio, debo compartirlo con ustedes. Todo lo que estudie, todo lo que aprenda, por el resto de mi vida. La confianza trajo para Bartimeo la sanidad, y habiéndose despojado de su capa, símbolo de su pasado, comienza a seguir a Jesús. Es interesante que no nos dice que Jesús, nomás déjame regresarme por mi capa. Abandonó su capa. Yo creo que hasta abandonó su trastecito donde le ponían sus monedas. Ahí la dejó. Él siguió a Jesús. Abandonó el pasado. Comienza a seguir a Jesús, aunque él le dijo que ya podía irse, pero no, porque ver es para Bartimeo oportunidad de seguirlo, y eso se llama discipulado. Seguir a Jesús por el camino es discipulado para nosotros. Preguntamos, ¿nos conformaremos con un favor material? ¿Con un favor físico? Vengan para recibir su milagro y después váyanse. ¿Nos conformaremos con que Jesús haga un milagro en nuestras vidas? ¿Con que nos dé algo? ¿Acaso ahora que vemos, no seguiremos a Jesús? La lección es elocuente. Recibimos visión para seguir a Jesús en el discipulado. Así que perseveremos en el discipulado. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos, para vida en plenitud, las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, por fin el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús. Amén. Amado Jesús, abre nuestros ojos y permítenos ver con claridad lo que tú tienes para nosotros. Y permite que desde lo profundo de nuestro ser podamos experimentar esa fuerza de plenitud de vida y podamos brincar de gozo y soltar todo lo que nos estorba. Así te lo pedimos, nuestro querido y muy amado Maestro Divino, Jesús. Amén. Feliz semana. Shaddai nos cuida con ternura.